Ya. Buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Em, Antes de comenzar, bueno, me alegra de poder estar con ustedes, de reunirme con ustedes y sobre todo recalcar, ¿verdad?, la situación de salud que estamos viviendo, que como ya ultra sabemos, ¿verdad?, está más complejo que nunca, así que a cuidarse mucho, a redoblar los esfuerzos por evitar contagio, ¿ya? Esto no se va a arreglar con inmunidad de rebaño, se va a arreglar cuando llegue una vacuna, ¿ya? Así que hay que aguantar hasta la vacuna, ¿ya? ¿Por qué? Porque contagiarse es riesgoso para algunas personas, ¿ya? Entonces, no sé, hay de repente hay alguna gente que dice, no, si todos nos vamos a contagiar. Pero no puede ser así porque es demasiado riesgoso para las personas más ancianas y también se ha descubierto en el último tiempo que el COVID tiene otras complicaciones, ya que afectan a jóvenes, a niños, ya, así que a evitar contagio. Ya, eso por un lado. Y ya comenzando con la clase misma, les comento que hoy día vamos a repasar los contenidos acerca de estrés y fisiología de este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hemos venido viendo en las últimas clases transgénicos y nutrición, ¿verdad? Pero en la evaluación que van a recibir pronto, me parece que hoy día, están incluidos temas también de estrés. Por lo tanto, vamos a repasar eso. ¿Ya? Aquí por el chat me dicen algunas cosas. Ah, estoy como streamer. Por el chat me ponen ahí. Sí, sí. Vamos a grabar. Ah, ya no, es que las vacunas tienen que ser inyectadas. ¿Ya? Ojo, que por ejemplo, vacuna no es sinónimo de inyección. ¿Ya? La vacuna generalmente tiene una forma inyectable, ¿ya? Pero también hay algunas vacunas que son orales. Eso depende como de cosas técnicas, de las sustancias que están siendo utilizadas para lograr inmunidad. Pero generalmente son inyectables y porque es una vía rápida, ¿ya? Es la vía, de hecho es la vía de ingreso más rápida de cualquier sustancia a nuestro organismo, una inyección. Ya puede ser también, hay distintos tipos de inyecciones, pues hay intramuscular, subcutánea y intravenosa. Intravenosa directo a la circulación sanguínea es como lo más rápido que se puede entregar una sustancia, ¿ya? Pero las vacunas generalmente son intramusculares, ¿ya? Recuerden que una vacuna, así, paréntesis, una vacuna es como, es una sustancia que tiene partes del organismo invasor, o el organismo invasor desactivado. Entonces, básicamente, el sistema inmune como que la reconoce, ¿ya? Ocupa ese conocimiento molecular, por decirlo de alguna manera, para poder prepararse para una posible invasión futura de ese organismo. Es como decir, es como mostrarle a un ejército, mostrarle, oye, el invasor es de esta manera, preparémonos para, para pelear con un invasor de estas características. Es eso, ¿ya? Ya, vamos, la Ángela, ya vamos a repasar, por eso vamos a repasar hoy día acerca de lo del estrés, Ángela, ya, que me parece que no lo habíamos tomado. No lo habíamos tomado en clase, me refiero. Ya. Voy a compartir pantalla entonces.
Ya, entonces, si recuerdan, ¿verdad? Este es el documento que ustedes recibieron, ¿verdad? Acerca de la fisiología del estrés, ya que ahora vamos a conversar más en extendido. Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales como digamos, de estos contenidos? Bueno, conocer y entender el significado del estrés y los tipos de estrés que existen hasta el momento, reconocer cómo responde un organismo ante el estrés mismo, e indagar sobre las prevenciones y tratamientos que se pueden tomar ante los síntomas del estrés, ¿ya? Como seres humanos, en realidad como mamíferos, porque todos los mamíferos tienen estos mecanismos, todo todos los vertebrados en realidad tienen mecanismos similares de estrés, ¿ya? Pero como seres humanos tenemos que aprender como a controlarlo, ¿ya? A buscar el equilibrio, porque como ya vamos a ver, influye en nuestro desempeño físico, nuestro desempeño mental, y todos queremos sentirnos bien, queremos estar saludables. Tiene que ver, se relaciona con la salud, con nuestra salud, tanto orgánica como mental, ¿ya? Por favor, les voy a pedir que si tienen alguna duda, me enciendan esperan que yo termine de hablar, enciendan su micrófono y me consultan, ¿ya? Prefiero, en vez de por chat, prefiero por voz, ¿ya? Porque así les escucho sus voces e interactuamos más, ¿ya? Me siento como súper solo de repente haciendo clases porque hay de repente los estudiantes no se animan a participar y eso es como quedo haciendo como un monólogo, así, ¿ya? Así que por favor, entonces, algunos términos generales. Este concepto de eustrés, ¿ya? Representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor y mantiene su mente abierta y activa, ¿ya? ¿A qué se refiere con su estresor? Con el estímulo que lo está estresando. Interactúa con ese estímulo y mantiene su mente abierta y activa, ¿ya? O sea, es un estrés, es como un estrés positivo, es un estrés que me mantiene activo, me mantiene como alerta, adaptable para hacer algo de manera correcta, ¿ya? Y el distrés o estrés negativo es aquel que es perjudicial, ¿ya? Y desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico, ¿ya? Porque en la vida, jóvenes, tenemos que entender que todo requiere equilibrio, cualquier asunto. Los extremos siempre nos llevan a algo negativo, a algo desbalanceado, a algo que no podemos funcionar correctamente con eso, en cualquier asunto, ¿ya? Entonces siempre tenemos que tratar de buscar el equilibrio y sobre todo, por ejemplo, con estos mecanismos de estrés de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, había alguien levantando la mano, como les dije, por favor, activan su micrófono si quieren consultar. Entonces, tipos de estrés. El estrés agudo, ¿ya? Es una reacción fisiológica y momentánea necesaria frente a una situación de peligro. El estrés tenemos que entenderlo como ya vamos a entrar en más tecnicismo fisiológico. Fisiológico quiere decir sobre el funcionamiento de algo, de un sistema vivo. Ya cuando yo hablo de algo fisiológico, es acerca del funcionamiento de un proceso eh, biológico, ¿ya? En los seres vivos. Entonces, el estrés agudo es una reacción fisiológica y momentánea necesaria frente a una situación de peligro. Y son sistemas naturales que tenemos nosotros para enfrentar el peligro, ¿ya? Por ejemplo, recuerden que el ser humano está dentro del reino animal, ¿ya? Esto no va en desmedro del ser humano, no lo estamos mirando de forma peyorativa, no. El ser humano, inequívocamente, es un organismo que es un animal, ¿ya? Ahora, em,
somos animales diferentes, claro, tenemos un mayor desarrollo cerebral, tenemos una mayor capacidad de modificar el medio ambiente, etcétera. ¿Ya? Pero compartimos con todo el resto, con la gran mayoría del reino animal, compartimos mecanismos fisiológicos como este, ¿ya? Y recuerden que el objetivo de todo ser vivo es sobrevivir y reproducirse, objetivo biológico, ¿ya? Entonces, estos mecanismos son naturales para asegurar la supervivencia de nosotros. Si ocurre algo que nos pone en peligro, se activan los mecanismos del estrés y nos permiten actuar de una manera adecuada para sobrevivir. ¿Se imaginan que, no sé, pues, un humano así en los tiempos primitivos, así un humano cavernícola así, aparecía un león, porque recuerden que la humanidad viene, el ser humano viene de África, aparecía un león y se queda tranquilo, oh, gatito, gatito, venga para acá. No, pues, se lo comen. Entonces, si aparecía un león, ¿verdad? Se asustaba el ser humano y tomaba medidas para poder sobrevivir y asegurar también la supervivencia de su grupo, ¿ya? Entonces, el estrés agudo es un estrés em, em, como necesario para superar una situación de peligro, ¿ya? Y por otro lado tenemos el estrés crónico, que este tipo de estrés es el más destructor porque es como, provoca como un agotamiento, lo que de repente se denomina como un burnout, como que te quemas, como que te agotas, te gastas. Ya, es porque el estrés crónico es un estrés que ha sido sostenido en el tiempo, ¿ya? Y eso como que influye muy dañinamente en todos los mecanismos, digamos, corporales y y mentales, ¿ya? Entonces, como dice acá, provoca desmotivación, agotamiento, depresión, ¿ya? Un estrés sostenido, un estrés crónico. Yo confío en que si tienen dudas van a abrir su micrófono y me van a preguntar, ojo. Ya, Obvio, profe. ya, genial, gracias. Entonces, acá tenemos una respuesta normal del organismo ante el estrés. Y eso es una alarma para estar alerta. ¿Ya? Nuestro organismo se prepara para combatir la amenaza. ¿Ya? Entonces, como les digo, por ejemplo, ahí aparece un dibujo de un niñito o una niñita cruzando la calle. Claro, tiene que estar alerta. Y recuerden que cosas tan sencillas como cruzar la calle eran motivo de gran estrés cuando éramos pequeños. Que la mamá y el papá o las personas adultas que estaban a cargo de nosotros nos decían, mucho cuidado, tienes que mirar para los dos lados, tienes que ver que esté la luz verde para el peatón, etc. Entonces, habitualmente nos enfrentamos a situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas y para eso sirven estos mecanismos de estrés, ¿ya? Luego de que hay una alarma, una alerta, ¿verdad? Hay una acción. Y el cuerpo ejecuta una actividad necesaria para combatir o evadir la amenaza. Ujú. Habitualmente estas acciones tienen que ver con, en términos como bien primitivos, así bien biológicos, el estrés nos prepara ante una situación de peligro, para pelear o para huir, ¿ya? Es lo que se llama, ¿Defensa? claro, es como, por ejemplo, cuando los seres humanos se asustan, ¿ya? Porque hay peligro, entonces, ¿verdad? Que aumenta la adrenalina, ya vamos a ver los mecanismos fisiológicos con mayor detalle, pero como paréntesis, como que aumenta la adrenalina, ¿verdad? Por eso nos asustamos y al mismo tiempo se empieza a llegar mucha más sangre a las extremidades, ¿ya? Y se acelera nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones fisiológicas lo que hacen, nos preparan para o pelear o huir, básicamente, ¿ya?
Obviamente que no sé si yo tengo que hacer un trabajo con nota, tengo que preparar una presentación u otra cosa de la vida, de la cultura humana que también me estresa. No voy a salir arrancando de mi trabajo, no, o no voy a empezar a pelear con el cuaderno, sí. No, pero me refiero que básicamente en términos como bien biológicos, el estrés nos prepara para huir o para pelear, ¿ya? Ante una amenaza. Por eso se libera más sangre en las extremidades, podemos arrancar más rápido, vamos a tener van a tener más sangre y oxígeno las células de las extremidades para moverse, ya sea eh, para correr o para pelear, ¿ya? Es lo que se llama, recuerden, respuesta de, se llama respuesta de pelea o huida, pelea o huida. En inglés también se le denomina to fly or to fight response, respuesta de to fly, así como volar así, to fly, así de irse, o de to fight, de pelear, ¿ya? Ya, entonces después que pasó la amenaza, ¿verdad? Y alguna acción se realizó para combatir o evadir la amenaza, viene una etapa de relajación, ¿ya? Y que los niveles energéticos retornan a la homeostasis o también al equilibrio corporal, ya a niveles como normales. Por ejemplo, después que pasó el susto, ¿verdad? Yo me calmo, mi frecuencia cardíaca disminuye, vuelve a niveles normales, ya la sangre también ya no se está liberando tanto hacia las extremidades, ya vuelve a recomponerse una circulación sanguínea normal, ¿ok? Ya, y acá tenemos como un gráfico donde dice como desempeño, fíjense, en el eje tenemos un gráfico de dos variables, ¿verdad? Eje X y eje Y. Acuérdense que el eje X es el horizontal, el acostadito, y el eje Y es el vertical, ¿ya? Entonces, acá en el eje X tenemos el estrés y en el eje Y tenemos performance o desempeño, ¿ya? Entonces, fíjense, si se fijan acá, a niveles de estrés bajos, como el desempeño es como más inactivo. Ya aquí hay mucho sueño, hay poco estado de alerta, ¿ya? Y a medida que aumente el estrés, ¿verdad? Tenemos a la persona más activada, más activada, y tenemos con un desempeño mediano, fíjense, acá estamos como en la mitad del eje de desempeño y en la mitad del eje de estrés, y aquí justo al medio, ¿verdad? Donde se intersectan estos dos mitades, vemos a la persona como óptima, ya como alerta para hacer lo que se necesite, ¿ya? Pero ¿qué pasa si vamos más allá en el estrés? Si el estrés aumenta, 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 si se fijan, el desempeño empieza a caer, porque se empieza a desenvolver o a manifestar lo que habíamos mencionado antes como un estrés crónico, ya que produce ansiedad, desorganización, depresión, ¿ya? Entonces, lo ideal es que nosotros estemos como en niveles de estrés medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo en la vida requiere equilibrio para funcionar adecuadamente, ¿ya? Ya, entonces acá tenemos como un esquema que habla acerca de la reacción del estrés, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una situación estresante y el sujeto, que influye sobre el sujeto, ¿verdad? Y el sujeto hace una evaluación de la situación, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos una situación amenazante y este individuo se puede encontrar con la incapacidad de enfrentarlo y si siente eso, va a tener una reacción de estrés patológica, una reacción así como que queda encerrado en el estrés, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, ese sería el caso de esta persona.
¿ya? De esta persona que está toda ansiosa, depresiva, desorganizada, ¿ya? Pero por otro lado tenemos una... cuando la situación no es amenazante, ¿ya? O es lo suficientemente abordable, tenemos la capacidad de enfrentarla, ¿ya? De enfrentar esa situación. Y para eso nos vamos a estresar un poco, pero va a ser una reacción de estrés adaptada, que me va a permitir estar activo, alerta, para poder hacer eso, salir de aquello de buena manera, ¿ya? Y si se fijan, acá hay una flechita que va de una columna a la otra, ¿verdad? Ya. Entonces, primero habíamos hablado de una situación que no era abordable para el individuo, ¿ya? Pero el individuo tiene la opción de, de hacerla, de poder enfrentarla, de poder enfrentarla. Y si es así, si busca la manera de poder enfrentarla, va a poder lograr llegar a un estrés adaptado, que le permita reaccionar de buena manera y no quedarse ahí encerrado en el estrés, como decía yo, con una reacción patológica o crónica del estrés. ¿Mm? Ya, entonces, por ejemplo, aquí vamos a detenernos brevemente, vamos a mencionar algunas nomás, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando estamos nerviosos, ¿verdad? Hay como distintas manifestaciones en nuestro cuerpo. La mente aumenta el estado de alerta y se experimenta ansiedad y temor. Los sentidos se agudizan, las glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, están encima de los riñones, segregan grandes cantidades de adrenalina y cortisol, que como vamos a ver son las responsables de toda la fisiología del estrés. Se liberan sustancias gástricas, ¿ya? Se produce sudoración y puede haber deshidratación, como yo les decía antes, la presión arterial se eleva, la frecuencia cardíaca también aumenta y se libera más glucosa de lo normal. ¿Por qué? Porque recuerden que la glucosa es como el combustible por excelencia de las células, porque se requiere para obtener energía, ¿ya? Para hacer respiración celular. Entonces, si las células tienen glucosa disponible, entonces pueden trabajar mucho más, ¿ya? Ya, ahora vamos a la fisiología del estrés, ¿ya? Esto quiere decir, recuerden que la fisiología es la rama de la biología que estudia el funcionamiento de los seres vivos, ¿ya? Tanto a nivel molecular como a nivel de tejidos, órganos o sistemas, ¿ya? Pero estudia los mecanismos de cómo funcionan los seres vivos. Entonces, ahora sobre la fisiología del estrés, ¿ya? Como decíamos, el estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazantes. Eso ya lo mencionábamos. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo funciona esto que llamamos estrés? Ya. Y esto es debido a unas hormonas que causan, eh, digamos, todas estas manifestaciones corporales que sentimos cuando estamos estresados. Y estas hormonas son el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. ¿Ya? Entonces, el cortisol es por excelencia la hormona del estrés. ¿Ya? Cuando aumentan los niveles de cortisol, nos estresamos. ¿Ya? Entonces, es segregado por la corteza suprarrenal y es más abundante en la sangre periférica, o sea, en la sangre, en la periferia de nuestro cuerpo, ¿ya? Como las extremidades, eso. Y proporciona ante los estímulos, o sea, se libera ante los estímulos de estrés, ¿ya? Em, si se mantienen, como decíamos, hablábamos al principio del estrés crónico, ¿verdad? Si los niveles de cortisol se mantienen constantes ya en la sangre, eso quiere decir como un estrés que permanece. Y eso es dañino. Entonces,
La secreción de cortisol por parte de la corteza suprarrenal, o sea, por parte de las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, es estimulada por la hormona hipofisiaria ACTH, ¿ya? Lo que sucede, chicos, es que, y chicas, lo que sucede es que todo esto está controlado a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, hay una estructura a nivel cerebral que se llama hipófisis, ¿ya? Que libera un montón de hormonas que van a ir a distintas partes del cuerpo y que van a hacer que ciertos órganos liberen otras hormonas. ¿Ya? Es como el centro de control hormonal, por decirlo de alguna manera, para recordarlo. ¿Ya? La hipófisis. Entonces, una de estas hormonas es la ACTH, y esa ACTH va a ir a las glándulas suprarrenales y van a hacer que liberen cortisol. ¿Ya? Entonces, el cortisol tiene como varias funciones como más específicas también, ¿ya? Por ejemplo, produce la disminución de la síntesis de colágeno, componente de la matriz ósea, ¿ya? El colágeno es una proteína súper importante que necesitamos para que funcionen bien como nuestras articulaciones, nuestros cartílagos, también hay colágeno en la piel, como que afirma la piel, ¿ya? Y eso es un componente estructural necesario. También provoca la disminución de la velocidad de diferenciación de células osteoprogenitoras, ¿ya? Quiere decir que acerca de la formación de hueso, ¿ya? ¿Por qué? Porque disminuye la velocidad en que estas células que potencian el hueso se diferencian, ¿ya? Y también disminuye la absorción de calcio intestinal, aumenta la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Y también aumenta la excreción de calcio por el riñón. Esos son como funciones como bien específicas, o efectos bien específicos de la hormona, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa a un nivel de estrés alto? Ya tenemos el cortisol, la adrenalina, la prolactina, la noradrenalina, el glucagón, la serotonina, la dopamina, ya la hormona del crecimiento, la testosterona, insulina, hay como todo un despliegue como hormonal, eh, porque no hay una sola, o sea, nosotros las estudiamos de a una para poder entenderlas, pero en realidad hay como una sinfonía química, por decirlo de alguna manera, dentro de nosotros, ¿ya? Cuando, cuando pasan todas estas cosas, recuerden que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, toda la manera en que funciona nuestro cuerpo, ¿ya? Porque esos son efectos del funcionamiento de nuestro cuerpo, está mediado por sustancias químicas. Si los seres vivos somos verdaderas maquinarias formadas en la naturaleza. ¿Por qué somos maquinarias? Porque funcionamos con principios físico-químicos, ¿ya? Igual que una máquina como las que construyen los humanos, pero obviamente muy infinitamente más compleja, ¿ya? Porque hemos sido formados a través de 3.800 millones de años de evolución en el planeta, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando el nivel de estrés es alto, verdad? Se produce, bajan las defensas, pueden haber cuadros depresivos, alteración del sueño, disminución y regeneración de estos tejidos, ¿ya? Y ¿alguna duda hasta acá? Profe, entonces, ¿eso sería solamente en el caso de como, ya cuando el estrés es muy alto? ¿Solamente en ese caso? Claro, claro, ahí empieza las concentraciones de cortisol se empiezan a mantener altas en la sangre, eso empieza a traer, digamos, manifestaciones dañinas para el organismo,
¿ya? Ah, ya. Ya, entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas de niveles elevados de cortisol? Cambio en el comportamiento, ¿ya? Como yo les decía, el funcionamiento de nuestros cuerpos también tiene que ver con nuestro comportamiento, o sea, con lo que hacemos, ¿ya? Entonces, ante estos niveles elevados de cortisol, por ejemplo, pueden haber cambios de comportamiento como falta de sentido del humor, como que nada me causa risa, como irritabilidad constante, como que ando enojado, a punto de explotar así, sentimientos de ira, ¿ya? Ganas de llorar. Entonces, también quiero que comprendamos que para sentirnos bien, ¿ya? Como seres humanos, para sentirnos bien, tenemos que velar porque estos mecanismos, controlar este tipo de situaciones de estrés, ¿ya? Ninguna persona puede tener buena salud si vive estresada, ¿ya? Hay que buscar formas de volver al equilibrio, de desestresarme, ¿ya? ¿Por qué? Porque por mi salud física y mi salud mental, ¿ya? Y ustedes aquí hay otro concepto súper importante que se llama autocuidado, ¿ya? El autocuidado es un concepto que ustedes, como jóvenes que son, tienen que empezar como a asimilar y hacerse cargo de su propio autocuidado, ¿ya? Tienen que, por ejemplo, ya vamos a ver formas como de liberarnos del estrés, pero en general tienen que dormir horas adecuadas de sueño, tienen que alimentarse sanamente, tienen que hacer actividad física, ya entonces, todas esas cosas son necesarias para mantener como los niveles de estrés equilibrados, porque de otra manera me empiezo a ir para el estrés crónico y empiezo a sentir todas estas cosas que estoy mencionando acá, que me van a hacer sentirme muy mal y que también van a hacer sentir mal a los que están alrededor mío, si yo voy a estar en conflicto con ellos, ¿ya? Entonces, autocuidado, ¿ya? Entonces, de repente, chuta, es súper entretenido, de repente, no sé, por quedarse haciendo algo hasta las 3 de la mañana, no sé, pues jugando Play, por ejemplo, eh, pero sé que al otro día, si me tengo que levantar temprano, voy a andar súper mal, ¿ya? Entonces, el autocuidado tiene que ver como con la responsabilidad de hacer lo que necesita mi cuerpo para funcionar bien, ¿ya? Claro, a veces va a ser más fome si me acuesto, no sé, pues a las 11, pero voy a descansar más horas y al otro día voy a andar súper bien, súper feliz, voy a poder hacer lo que se necesite, ¿ya? Entonces, ojo, ustedes son jóvenes inteligentes y que tienen toda la vida, digamos, para practicar estas cosas, el autocuidado, ¿ya? Es súper importante. Ya, entonces seguimos con el eje principal de la clase, ¿verdad? Que estamos en la fisiología del estrés. Y acá habla acerca de la competencia entre la hormona cortisol y hormonas regeneradoras. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que el cortisol, al igual que otras hormonas, eh, se originan de otra molécula que se llama colesterol. ¿Ya? El colesterol es una molécula que va a posibilitar que se fabrique cortisol y que se fabrique progesterona y otras hormonas, ¿ya? Entonces, lo que habla es que como el colesterol eh, propicia la fabricación de cortisol y de otras hormonas, va a haber como una competencia por fabricarla, ¿ya? Pero en general el organismo, si están, obviamente que si recuerden que todos los materiales que consumimos, todos los alimentos que consumimos, que en el fondo de ahí sacamos proteínas, vitaminas y minerales, ¿verdad? Carbohidratos, lípidos, ¿verdad? Si tenemos una buena dieta, igual va a haber un buen balance acá sobre estas hormonas, ¿ya? Y el cuerpo básicamente va a tener todo lo que se necesita para fabricar lo que se requiera, ¿ya? Entonces, por eso también es importante una buena alimentación. Recuerden que estamos consumiendo las sustancias con las cuales funcionamos, ¿ya?
Ya, ahí. Ya, entonces, aquí, bueno, este esquema lo que quiere decir es que como que el estrés puede alterar este balance entre, entre cortisol y otras hormonas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo se desregula cuando los niveles de cortisol se mantienen, ¿ya? Entonces, imagínense, si mi organismo está fabricando como loco cortisol, ¿ya? Puede ser que le falten materiales para fabricar otras hormonas, ¿ya? Por ejemplo, si no me estoy alimentando bien, si no estoy durmiendo bien, ¿ya? Entonces, eso va a impactar también en otras funciones de mi cuerpo, ¿ya? Ya, entonces, estos mecanismos, digamos, están regulados por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una parte de nuestro sistema nervioso y como su nombre lo dice, es involuntario, es autónomo, no requiere de nuestra conciencia para funcionar, eh, trabaja solo, ¿ya? Y aquí dice, altas dosis de catecolaminas en la sangre provocan una arritmia ventricular que puede desembocar en una muerte súbita. Las catecolaminas son los neurotransmisores que llamamos adrenalina, noradrenalina, dopamina, todas esas sustancias se les denomina como en conjunto catecolaminas. Entonces, si yo tengo muchas catecolaminas en la sangre, por ejemplo, como la adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Son sustancias que van a aumentar mi frecuencia cardíaca y si es mucho, ¿ya? Y si puede desembocar en una muerte súbita, en un paro cardíaco, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de otros factores, depende de la edad, depende de la salud del individuo. Entonces, imagínense un viejito, una viejita, que de repente se somete a un estrés tan grande, claro, se puede morir de estrés súbitamente, solamente por la razón del aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ya, entonces, acerca del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Si aumenta el estrés, eso quieren decir estas flechitas grandes, o sea, estas flechitas apuntando hacia arriba, si aumenta el estrés, aumenta la tasa cardíaca, vale decir la frecuencia cardíaca, por ende aumenta la presión sanguínea, porque verdad que sabemos que el corazón es la bomba impelente que empuja toda la sangre a través de nuestro sistema circulatorio, va a aumentar la actividad renal, va a aumentar la, la formación de glucosa a nivel del hígado, eso quiere decir glucogénesis hepática, ¿ya? Y por ende va a aumentar también la vasoconstricción periférica en manos y pies fríos, ¿ya? Porque vasoconstricción quiere decir que los vasitos sanguíneos se aprietan, ¿ya? Y si se aprietan, no llega en las partes como de las manos eso, como que se pueden poner más frías porque no llega tanta sangre y una de las funciones de la sangre también es distribuir el calor a través del cuerpo, ¿ya? Si bien es cierto que ante una situación estresante como que hay más sangre disponible a nivel de extremidades, ¿ya? Pero también se genera una vasoconstricción periférica a nivel de manos y pies porque los vasos que se pueden apretar y relajar más marcadamente son los vasitos más chiquititos, los que llamamos capilares, los capilares sanguíneos. Y esos capilares sanguíneos justamente están en mayor proporción en las manos y pies, ¿ya? Ya, entonces ahora si aumentamos la secreción gástrica, ¿verdad? Que decíamos que también es otra de las manifestaciones del estrés, ¿ya? Baja la afluencia de sangre al tracto digestivo,
Por lo tanto, eso puede traer dificultades digestivas y baja la afluencia de sangre al tracto reproductor. También pueden haber dificultades en el funcionamiento de nuestros aparatos reproductores. ¿Ya? Ya, y aquí acerca de la hipertensión, ¿verdad? Ante situaciones de estrés crónicas, la presión sanguínea elevada hace que los vasoreceptores, o sea, los receptores de presión de los vasos sanguíneos y del corazón, como que no informen al cerebro, ¿ya? Entonces, obviamente, que si el cerebro no está recibiendo información acerca de la presión sanguínea, eso es peligroso. Si aumenta mucho mi presión sanguínea y el cerebro así como que no está sabiendo, por decirlo de alguna manera, no está sabiendo que pasa eso, no va a tomar medidas para compensarlo, por lo tanto puede desembocar en, no sé, un paro cardíaco, un aneurisma cerebral, un derrame cerebral, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante controlar el estrés, porque si se mantiene, es peligroso para nuestra salud, ¿ya? Y aquí, bueno, acá hay como un infograma, ¿ya? Acerca en general, del estrés crónico y el estrés en general, que pueden ustedes observar con detalle. No hay como mucho que reparar acá, ya hemos conversado acerca de todo esto. Ya, entonces ahora con respecto al sistema endocrino propiamente tal, ¿verdad? Los agentes estresores estimulan a la adenohipófisis, ¿ya? Que es la parte de la hipófisis de esa glándula que yo les decía, que está debajo del cerebro, que secreta un montón de hormonas que controlan el organismo, ¿verdad? Los agentes estresores estimulan la adenohipófisis para que secrete cantidades aumentadas de la ACTH, ¿ya? Y la ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal, liberando cortisol, ¿ya? Y la corteza adrenal produce también glucocorticoides, ¿ya? ¿Qué más dice? Dice, la médula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina también, y la glándula tiroides libera tiroxina que aumenta la tasa metabólica de los tejidos del cuerpo. ¿Ya? Entonces ahí como que se produce una cascada de reacciones hormonales, pero que lo importante es que sepamos que la hipófisis libera ACTH, la ACTH va a las glándulas suprarrenales y las glándulas suprarrenales liberan cortisol. Y así se desencadenan los niveles de estrés. Ya, entonces acá tenemos otro esquema que habla acerca de que ante el aumento del estrés, como decíamos, se libera cortisol, pero también se liberan prolactina, adrenalina y noradrenalina. Recuerden que la adrenalina y la noradrenalina son esas sustancias, esas hormonas que nos hacen sentirnos asustados. ¿Ya? Entonces también son parte de la respuesta fisiológica al estrés. Y eso provoca un descenso en las hormonas de regeneración como son la serotonina, la dopamina, la hormona del crecimiento y la testosterona. ¿Ya? Y también aquí acerca del sistema inmunológico, ante el aumento del estrés, me dice que aumenta inicialmente de la eficacia de la actividad inmunológica y al final merma la actividad inmunológica, ¿ya? Porque como decíamos, al principio una cuota moderada de estrés es positiva, pero cuando se vuelve crónica, todo como que se funde, por decirlo de alguna manera, se gasta las respuestas adecuadas, ya no se pueden mantener. Entonces,
Sabemos que, como conclusión, sabemos que en la actualidad llevamos un estilo de vida muy agitado, ya sea por las exigencias que nos dan el trabajo, el estudio, los problemas familiares o personales. Esto contribuye a que se desencadene una serie de hormonas a causa del estrés, lo cual hemos revisado, lo cual permite que nuestro organismo genere mecanismos de defensa. Si los agentes estresantes llegan a causarnos demasiado estrés, esto puede ser muy perjudicial para la salud y generar una serie de enfermedades, como ya lo hemos conversado, ¿verdad? Entonces, vamos a adelantarnos un poquito para llegar a este tema. Las recomendaciones. Entonces, como yo les decía, en la vida todo requiere equilibrio y es muy importante mantener equilibradas las reacciones de estrés, ¿ya? Para que podamos pensar bien, sentirnos bien, tener buenas emociones, ¿ya? Estar felices en el fondo. Hay un, así como paréntesis, hay como un dicho budista que dice, la felicidad es la máxima expresión de salud. Porque los organismos que están felices es porque su organismo está funcionando súper bien, ¿ya? Entonces, evitar el consumo de bebidas irritantes como café, refresco y alcohol, ¿ya? El café en exceso, claro, ocupamos mucho café para funcionar, pero eso en exceso es perjudicial, igual que el alcohol, ¿ya? Son sustancias irritantes, porque van a la larga, dañan las paredes del esófago, del estómago, de los intestinos, porque son irritantes. También debemos eliminar los edulcorantes artificiales, sobre todo el aspartame, que estimula el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Bueno, en general una alimentación sana, ¿verdad? Y sobre todo el descanso, dormir bien y relajarse, ¿ya? De repente, por ejemplo, cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos rabia, cuando sentimos tristeza, puede ser causado por estrés, ¿ya? Y ese estrés se combate también con la relajación. Y la relajación tiene que ver con la respiración, ¿ya? Em, por ejemplo, los budistas dicen que la respiración es el puente entre la mente de uno y el cuerpo. Entonces, si yo soy capaz si yo soy capaz de hacer un alto y volcar mi atención hacia mi interior y empezar a respirar de manera calmada y prolongada, eso me va a ayudar a calmarme y a reducir los niveles de estrés. Ya está archicomprobado eso. Así que los invito a trabajar una buena respiración a la hora de cuando nos sentimos abrumados. Y por supuesto también los ejercicios físicos, ¿ya? Es bien sabido, todos conocemos los efectos de la ejercitación física, digamos, libera endorfinas, que son sustancias que nos hacen sentir felices, ¿ya? Y no sé si recuerdan que cuando hacemos mucho ejercicio físico, como que nos sentimos como bacanas, así como que estamos súper contentos, así, y es solamente por los efectos del ejercicio, ¿ya? De repente yo entiendo que hay personas porque cada ser humano tiene sus habilidades, sus virtudes, sus intereses, ¿verdad? Y somos todos diferentes. Y hay personas que no son tan deportivas, pero aún así pueden buscar algo que les guste o les interese, y aunque sea poquito, yo les recomiendo que lo exploten, lo practiquen, porque les va a traer beneficios de salud, ¿ya? Puede ser unos ejercicios, pueden ser unas rutinas cortas, pueden ser de yoga, pueden ser de, no sé, de distintos ejercicios que se pueden hacer en casa, sobre todo en casa, ahora que estamos encerrados ahí en cuarentena, para fomentar el bienestar físico y mental, ¿ya? Así que ojo con eso y a participar también en las clases del profesor Ignacio. ¿Alguna duda, chicos y chicas?
Estoy solito acá. No, profe, pero eso que puso al final es como un... Lo de eso de que sea, creo que consulta de estrés, algo así. El link que salía, ¿Cuál? ese. Sí, es para tratar de medir niveles de estrés. Ah, Hijo, no me interrumpa ahora, estoy ocupado. No vas a jugar celular ahora. No, porque tienes que hacer tareas. Ya, disculpen. Saludos para su hijo, tío, Gracias. que Aquí siempre estamos. aparece en nuestras clases, entonces ya lo acostumbramos a sí, verlo. lo extrañamos. Siempre viene. Lo estamos extrañando. Un día nos van a conocer en persona, espero. Que ahí nos juntemos después que pase todo esto, que nos juntemos en alguna actividad extraprogramática del colegio y podamos compartir. Hagamos una convivencia. Claro, pues, obvio. Sí. Oye, imagínense cuando pase esto, van a haber una explosión de reuniones y de carrete y de fiesta y de volver a ver a la gente que no has visto. Pero falta mucho todavía, falta, porque todavía ni siquiera hay vacuna disponible. ¿Ya? Oigan, jóvenes, queridos y queridas, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos revisado? No, tío, nada. O sea, profe. Cualquier, No, nada. cualquier consulta, o de repente alguna consulta que les surja después, me la escriben al correo o por Classroom, ojo, ¿ya? Em, entonces, ¿a qué hora es? ¿Estamos en la hora? Sí, estamos en la hora. Ya. Entonces, miren, me parece que hoy día van a recibir una evaluación de lo que hemos conversado lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿ya? No es larga y considero que no es difícil tampoco, ¿ya? Solamente que tienen que ahí tener presente los temas que hemos revisado hasta el momento, pero aún así, si tienen alguna duda, de inmediato me escriben al correo o por Classroom, ¿ya? Así que vamos a dar por terminada la clase de hoy. Quiero que se cuiden mucho. Recuerden, insisto, ahora más que nunca, evitar el contagio es fundamental porque el sistema de salud está colapsado, ¿ya? Entonces hay que aguantar la tormenta y ninguna medida es exagerada, ¿ya? Por ejemplo, si alguien va a buscar cosas de mercadería, cuando vuelve esa persona, recuerden desinfectar con cloro con estas botellas que atomizan, con estas botellas como de spray. Tienen que echarle una solución de cloro ahí, limpiarle las suelas de los zapatos, limpiar las cosas que trajo del supermercado o del negocio, ya porque ya es necesario evitar contagio, ya aunque parezcan de repente como exageradas para algunas personas estas medidas, hay que hacerlo, ya, porque el virus puede estar ahí en la manilla de la reja que toqué sin querer, o la persona o el suelo que pisé, ya, así que ojo con eso. Ya, y se me cuidan mucho, que estén bien y nos vemos en la próxima. Chao, Igual, chao. profe. Igual, profe. Chao. Chao, profe, cuídese. Igual. Profe, Chao, ¿Sí? profe. eh, Chao, le quería profe, hacer Chao, la chao. consulta si es Sí, dígame. que hay, lo que pasa es que como le había comentado en el chat, yo estaba igual atrasada con su ramo por un tema de eso, de que no entendía la materia. No hay problema si es que se lo envío ahora ya que pude Sí, entender. sí, envíeme nomás. ¿Sí? Ah, Sí, ya, sí. vale. Está en su justo derecho. Ya, Bueno, así nos vemos, que profe. quedo esperando sus trabajos. Ya, se cuidan. Chao, chao.